A mis 52 años, grité. Era inmenso y entró de golpe. ¿Alguna vez has experimentado ese sobresalto que nace desde lo más profundo, cuando algo totalmente inesperado ocurre? Me llamo Gabriela, tengo 52 años, y creía que mi existencia ya no guardaba sorpresas. Esa sensación de que todo lo que tenía que suceder ya había sucedido. Así me sentí durante los últimos 5 años, desde que mi Roberto se marchó tras 28 años compartidos. Nadie se imagina lo que atraviesa el corazón de una mujer cuando se contempla en el espejo y ya no identifica a quien está ahí parada, como si solo quedara una sombra de lo que alguna vez fue. La verdad que nadie menciona es que envejecer duele todavía más cuando comienzas a pensar que ciertas puertas se cerraron definitivamente. Y así inició la historia que transformaría mi existencia para siempre. Cada mañana despierto a las 5:30. Incluso antes de que suene el despertador. Es un hábito viejo de cuando Roberto necesitaba llegar al taller a las 7. 40 años acostumbrada a madrugar para preparar su café. Y ahora, aunque esté sola, mi cuerpo no logró aprender a dormir más tiempo. El silencio de la vivienda pesa como una losa, tan distinto de cuando los chicos eran pequeños y los pasos acelerados resonaban por el corredor de piso rojo de nuestra casa en Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México. Siempre fui ordenada en mi cocina. Cada cacerola tiene su sitio, cada plato su pila. Todo perfectamente alineado en los estantes que Roberto instaló hace años. Era mecánico, con manos ásperas de aceite y herramientas, pero delicadas cuando arreglaba las cosas para mí. «Gavita», me decía, «voy a dejarte todo tal como te agrada». Y lo hacía. Hoy paso la mano por esos estantes y siento su firmeza. El único testimonio físico que permaneció de él, además de las fotografías en el estante de la sala. Incluso viuda, nunca dejé de arreglarme. Cada día me pongo mi labial color durazno clarito, el perfume que me obsequió mi hija Carmen en Navidad, y peino mi cabello, aunque sea solamente para ir a la panadería o al mercadito de la esquina. Para no olvidar que soy mujer, me digo a mí misma frente al espejo. La gente me observa y piensa, ahí va la señora Gabriela, tan arregladita, incluso después de que su Roberto partió. Pero nadie percibe que debajo del labial y el cabello peinado existe una mujer que extraña sensaciones de las que no se habla en voz alta. Mis hijos, Carmen y Miguel, ya formaron sus propias familias. Miguel se trasladó a Guadalajara con su esposa y mis 2 nietos, Diego y Mateo, de 9 y 7 años. Carmen habita más cerca, en la Roma, con su marido Fernando y mi nieta Valentina de 11 años. Vienen a visitarme los domingos, traen alimentos, arreglan algo que necesita reparación y se marchan dejando ese vacío característico que solo crece cuando te quedas mirando la puerta cerrada. En los últimos 5 años, desde que Roberto se marchó, la rutina tomó el control de mi existencia. Despertar, preparar café, limpiar la casa que casi ni se ensucia, mirar las telenovelas, llamar a los hijos y nietos. De vez en cuando una consulta con el doctor, más para tener alguien con quien platicar que por algún problema de salud. Gracias a Dios, soy fuerte como un roble, como decía mi madre. Pero hay días en que el silencio pesa tanto que enciendo la radio solo para escuchar otra voz dentro de casa. Fue Carmen quien insistió en que necesitaba un ropero nuevo para la recámara. «Mamá, ese ya se está cayendo a pedazos. Las puertas ni siquiera cierran bien», me dijo en una visita dominical. Yo me resistí. ¿Para qué gastar dinero en un mueble nuevo a mi edad? Pero ella insistió. Dijo que era un regalo, que se vería bonito, que yo lo merecía. Terminé aceptando más para complacerla que por necesidad. La tienda va a mandar al armador el miércoles por la mañana. «¿La señora va a estar en casa?», y preguntó la vendedora cuando fuimos a comprarlo. Por supuesto que estaría. ¿Dónde más estaría una viuda de 52 años en una mañana de miércoles? No imaginaba que ese simple servicio doméstico despertaría en mí algo que ni siquiera sabía que aún existía. Esa noche del martes, antes de que llegara el armador, hice algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Abrí el frasco de perfume bueno, ese que Roberto me regaló en nuestro último aniversario de bodas. Ni sé por qué lo hice.
Tal vez era momento de dejar de guardar cosas bonitas para ocasiones especiales que nunca más llegarían. Dormí con ese olor dulce envolviéndome, recordando cómo era ser deseada. Cuando desperté el miércoles, me miré al espejo y vi a una mujer de 52 años, cabello más canoso que negro, algunas arrugas marcando el rostro. Pero los ojos todavía tenían un brillo que pensaba se había apagado junto con Roberto. Me puse el labial con más cuidado ese día, arreglé el cabello con más atención. Es solo para sentirme bien. Me mentí a mí misma, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien además del panadero y del cajero del mercado, entraría a mi casa. El timbre sonó a las 8:45 de la mañana. 5 años viviendo sola me enseñaron a ser cautelosa, así que miré por la mirilla antes de abrir. Vi a un hombre alto con uniforme azul con el logotipo de la mueblería. Respiré hondo. Acomodé el collar de perlas que me había puesto. Una exageración para recibir a un armador. Lo sé. Y abrí la puerta intentando parecer natural, como si recibiera gente todos los días. Buenos días, señora Gabriela. Soy Alejandro de Muebles del Valle. Vengo a armar el ropero de la señora. Su voz era firme pero educada. Debía tener unos 28 años. Cabello oscuro, piel morena de quien trabaja bajo el sol. Manos grandes sosteniendo la tablilla con la orden de servicio. Ojos café que me miraron directo, sin esa condescendencia que los jóvenes generalmente tienen con los mayores, como si fuéramos niños o fantasmas. Fue una mirada que me vio de verdad. «Buenos días, ¿puede pasar?», respondí intentando controlar el nerviosismo tonto que sentía. «La recámara es por aquí», indiqué guiándolo por el pasillo. La casa tenía olor a café fresco y pan de elote que había horneado bien tempranito. No sé por qué me preocupé en hacer pan esa mañana. Tal vez solo era el deseo de sentir un aroma agradable por la casa, algo más allá del olor del jabón en polvo y del desinfectante que eran mis únicos compañeros en los últimos años. Mi casa en Coyoacán no es grande, pero tiene historia en cada rincón. Comprada con tanto sacrificio en 1988, cuando el barrio todavía no era lo que es hoy. Roberto y yo por años, centavo por centavo, soñando con el día en que saldríamos del alquiler. Recuerdo como si fuera ayer cuando firmamos los papeles, cómo me cargó en brazos para cruzar la puerta principal, como recién casados de nuevo, aunque ya teníamos 2 hijos creciendo. El piso de mosaico rojo con detalles blancos fue elegido por mí. Las paredes pintadas por Roberto, las cortinas floridas que cosí, las plantas que cuidé por años. Algunas tan antiguas que vieron a los hijos pequeños corriendo por la sala, después adolescentes quejándose, y hoy ya adultos trayendo a mis nietos. Cada pedazo de esta casa guarda una memoria, un trozo de nuestra historia, pero en los últimos 5 años parecía más un museo que un hogar, un lugar donde guardaba recuerdos, no donde vivía de verdad. Mi recámara está al final del pasillo, la cama matrimonial todavía ahí, aunque solo uso un lado hace 5 años. Nunca tuve valor de cambiarla por una individual. Sería como admitir que Roberto nunca más volvería. Y aunque sé que es verdad, hay cosas que el corazón no acepta tan fácilmente como la razón. El ropero viejo estaba ahí desde 1995, cuando cambiamos los muebles después de un temblor que afectó todo el barrio. ¿Ese es el que vamos a quitar?, preguntó Alejandro mirando el ropero antiguo de madera oscura, con las puertas torcidas por la humedad de los años. «Sí, ese mismo», respondí, y sentí una punzada en el pecho. Era absurdo estar triste por un mueble, pero ¿cuántas veces había visto a Roberto abriendo esas puertas, sacando la camisa blanca que le había planchado para ir a trabajar? ¿Cuántas veces yo misma guardé mi ropa ahí, escogiendo qué ponerme para alguna ocasión especial? Un cumpleaños de los hijos, una Navidad en familia, una misa de domingo. Está bien pesado. Voy a tener que desarmarlo para sacarlo. ¿La señora tiene alguna caja para guardar las cosas que están adentro?, preguntó Alejandro, ya sacando las herramientas de su mochila. Me di cuenta de que no había pensado en eso. Dios mío, no preparé nada, pero tengo algunas bolsas grandes del súper. ¿Sirven? Sirven perfecto, señora. Yo le ayudo a vaciar.
Mientras buscaba las bolsas en el cuarto de servicio, pensaba en lo incómodo que sería que ese hombre, ese desconocido, tocara mis cosas íntimas. Regresé con las bolsas y encontré a Para Alejandro ya abriendo las puertas del ropero. El olor a naftalina y madera vieja escapó como un suspiro del pasado. ¿La señora quiere sacar las cosas o prefiere que yo ayude? Y preguntó respetuoso. Puedo hacerlo yo. Respondí rápido. Tenía prendas ahí que no quería que él viera. Los camisones antiguos. Algunos todavía con la etiqueta porque nunca tuve una ocasión especial suficiente para usarlos. Las fotografías guardadas en cajas de zapatos. Las cartas que Roberto me enviaba cuando viajaba por trabajo. Entonces voy a aprovechar para traer el resto del material. El ropero nuevo está en la camioneta allá abajo, dijo, y salió de la recámara dándome privacidad para manejar mis cosas. Me quedé ahí sola con el ropero abierto. Era como abrir una cápsula del tiempo. Tenía ropa ahí que ni recordaba que existía. Un vestido verde que usé en la boda de Carmen, guardado con papel de China. Un conjunto de falda y saco rojo que compré para una graduación de Miguel. Fui maestra por tanto tiempo que tengo al menos una docena de faldas estampadas, el uniforme no oficial de las maestras de mi generación. Al fondo del último cajón encontré la caja con las cartas de Roberto. Abrí una de ellas, amarillenta por el tiempo. Mi Gavita, comenzaba. Estaba en Querétaro haciendo un trabajo grande y escribió sobre cuánto me extrañaba, cómo soñaba conmigo todas las noches. Cerré la carta rápidamente, con miedo de que las lágrimas cayeran y mancharan el papel. Algunos recuerdos son tan preciosos que duele revisitarlos. Cuando Alejandro regresó cargando una caja grande con las piezas del ropero nuevo, ya había logrado vaciar la mitad del mueble. Puso la caja en el piso y comenzó a trabajar, quitando los tornillos de las bisagras de las puertas. El sonido del desarmador resonaba por la recámara, recordándome cómo Roberto siempre arreglaba todo en casa. No necesitas llamar a nadie, Gavita. Tu marido lo resuelve, decía orgulloso de sus habilidades. Pero ahora necesitaba llamar a alguien. Ahora dependía de las manos de extraños para las cosas que él hacía con tanto cariño. ¿La señora vive aquí desde hace mucho?, te preguntó Alejandro, probablemente intentando llenar el silencio que se instaló mientras me perdía en los recuerdos. Desde 1988, respondí, volviendo al presente. Cuando llegamos aquí, Coyoacán no era nada de lo que es hoy. No había tanto turismo, las calles eran más tranquilas. Mi mamá también vive por aquí desde hace años, comentó él, midiendo la pared cerca de la ventana. Ella siempre dice que el barrio cambió demasiado. Me sorprendió la coincidencia. Víveros. Yo llevaba a mis hijos a andar en bicicleta ahí todos los domingos. Era el único lugar con espacio para que los niños corrieran. Él sonrió, y por un momento ya no era un extraño en mi casa, sino alguien con quien compartía una conexión, por más tenue que fuera. Eso me hizo relajarme un poco. La recámara, que parecía tan familiar hace minutos, comenzó a cambiar. El ropero sin las puertas revelaba su esqueleto de madera como un viejo secreto expuesto. Mis cosas, antes organizadas en sus lugares correctos, ahora estaban en bolsas de plástico en el piso. El polvo acumulado detrás del mueble pesado formaba dibujos en la pared, marcas del tiempo que pasó sin que lo notara. ¿Puedo abrir la ventana, señora Gabriela? Va a entrar mucho polvo cuando quite el mueble, preguntó Alejandro. Claro, siéntete libre, respondí, observando cómo se movía con seguridad en mi espacio, como si ya conociera el camino. Abrió la ventana y el sol de la mañana invadió la recámara, iluminando los rincones que quedaban en sombra del ropero por décadas. Un rayo de luz me dio directo en la cara y cerré los ojos por un instante, sintiendo el calor en la piel. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi a Alejandro mirándome. Fue rápido. Desvió la mirada tan pronto se dio cuenta de que lo noté. Pero por un segundo, un único segundo, no era la mirada de quien ve a una señora de edad, era la mirada de quien ve a una mujer. Y en ese momento, algo que estaba dormido dentro de mí comenzó a despertar. ¿La señora acepta un café?, le pregunté.
intentando disimular el leve rubor que sentí subir por mi rostro. Era ridículo, a los 52 años sonrojarme por una mirada, pero era como si ese segundo, ese breve momento en que nuestros ojos se encontraron, hubiera hecho que mi cuerpo recordara sensaciones hace mucho olvidadas. «Acepto. Sí, gracias», respondió Alejandro, volviendo su atención al ropero. «Solo voy a terminar de soltar estas últimas bisagras». Salí de la recámara casi aliviada, necesitando esos minutos sola en la cocina para recomponerme. Mientras preparaba la bandeja con café y rebanadas del pan de elote, me encontré mirando mis manos que mostraban el paso de los años, con venas más visibles y algunas manchas, pero todavía firmes y cuidadas. Pasé el anillo de bodas que nunca me quité por el dedo, en un gesto automático que hacía desde hace años. De repente ese anillo parecía pesar más. No era deslealtad a Roberto sentir, ni siquiera sabía nombrar lo que estaba sintiendo. Cuando regresé a la recámara con la bandeja, encontré a Alejandro ya habiendo desarmado completamente el ropero. Las tablas de madera oscura estaban apoyadas contra la pared, los tornillos y herrajes organizados en pequeños montoncitos en el piso. «Listo. Quité todo. Ahora voy a empezar a armar el nuevo», dijo, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Incluso con la ventana abierta, la recámara estaba caliente, y se había quitado la camisa del uniforme, quedándose solo con la camiseta blanca debajo. Noté los músculos de los brazos, fuertes de quien trabaja cargando peso. «Ah, el café. Muchas gracias, señora Gabriela. No se tenía que molestar». «No es ninguna molestia», respondí, colocando la bandeja en la mesita de noche. «Es bueno tener compañía para el café también». Dándome cuenta de lo que había dicho, añadí: «Quiero decir, normalmente tomo café sola, así que es un cambio». Él sonrió tomando la taza. «Huele delicioso. ¿Y ese pan es de elote? Mi mamá hace uno igualito». «Sí», respondí, sintiendo un orgullo extraño. Receta de mi madre que aprendí siendo joven. Mientras él tomaba café, empecé a notar detalles que antes no había percibido. Las manos grandes pero con dedos ágiles, la barba de unos días pero bien recortada, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, la forma en que soplaba el café antes de beber, exactamente como Roberto hacía. Desvié la mirada, confundida con mis propios pensamientos. «¿La señora tiene hijos?», preguntó rompiendo el silencio. «2», respondí. «Miguel y Carmen. Y 3 nietos. Qué bien», sonrió. «Debe ser bonito tener familia grande». «Sí, pero ya no viven aquí. Miguel está en Guadalajara y Carmen en la Roma. No muy lejos, pero tampoco cerca. Vienen a visitarme los domingos», expliqué, dándome cuenta de lo solitaria que sonaba mi vida cuando la contaba así. «Vivo solo con mi mamá», comentó él. «Mi papá falleció hace 4 años. Entonces no quise dejarla sola, ¿sabe? Algo se calentó dentro de mí al escuchar eso. Un hombre joven que se preocupaba por su madre, que no la había abandonado. «Tu mamá tiene suerte de tenerte», dije con sinceridad. Terminó el café y volvió al trabajo, ahora empezando a desempacar las piezas del ropero nuevo. El mueble era de un tono más claro, con acabado moderno, puertas corredizas con espejo. «Este va a quedar bonito aquí, señora, mucho más claro que el antiguo», comentó examinando las piezas. Observé mientras armaba la base, midiendo, verificando, alineando todo con precisión. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba, como si cada movimiento fuera una danza ensayada. Los músculos de la espalda se definían bajo la camiseta delgada cuando se inclinaba para apretar un tornillo o levantar una tabla. Era un tipo de belleza que había olvidado cómo apreciar. La belleza de la fuerza, del movimiento, del cuerpo en acción. ¿La señora era qué antes de jubilarse? ¿Qué?, preguntó él sin desviar los ojos del trabajo. «Maestra», respondí sorprendida por la pregunta. «Enseñé por 32 años en una escuela primaria aquí cerca». «¿Cómo supiste que estoy jubilada?», sonrió, una sonrisa de lado que iluminó su rostro joven. «Las manos. Mi mamá también fue maestra y tiene las manos igualitas a las suyas».
Ella dice que es de tanto escribir en el pizarrón y calificar cuadernos. Miré mis manos automáticamente, sorprendida. No estaba acostumbrada a ser observada con tanta atención. «Tu mamá es muy observadora», comenté. «¿Y la señora también?», respondió tomando un desarmador. Notó que me corté la ceja. La mayoría de las personas ni se da cuenta. Sentí el rostro calentarse de nuevo. Se había dado cuenta de mi mirada. «Las maestras están entrenadas para notar todo», respondí, intentando sonar casual. «Necesito ver si algún alumno tiene algún problema, si entendió la lección». Un silencio cómodo se instaló mientras Alejandro continuaba armando el ropero. El sonido de las herramientas, el olor a madera nueva y esa presencia masculina llenaban la recámara de una forma que no sentía hace años. Me di cuenta de que me estaba gustando esa sensación, el simple hecho de no estar sola, de tener a alguien ahí ocupando espacio, respirando el mismo aire. «Señora Gabriela, ¿podría ayudarme aquí un minutito?», pidió sosteniendo una tabla grande. «Solo necesito que la señora sostenga esta parte mientras yo encajo del otro lado». Me acerqué nerviosa, sin saber exactamente por qué. Cuando me quedé a su lado, noté que era mucho más alto que yo. La proximidad hizo que mi corazón se acelerara un poco, como si fuera una niña, no una señora de 52 años. Sostuve la tabla donde indicó sintiendo el peso de la madera. «Eso, perfecto», dijo, posicionando el otro extremo. Nuestros brazos estaban cerca, casi tocándose. Sentí el calor que emanaba de él, el olor suave a jabón mezclado con el ligero sudor del trabajo. Era un olor limpio, masculino. Cuando terminó de fijar la tabla, nuestras manos se tocaron por un instante fugaz. Fue como una pequeña descarga eléctrica, tan inesperada que casi solté la madera. «Disculpe», murmuré sin necesidad. «Está bien», respondió con una sonrisa gentil, como si entendiera mi nerviosismo. La señora fue de gran ayuda. Volví a sentarme en la orilla de la cama, observándolo trabajar. Ahora armaba los laterales del ropero, que comenzaba a tomar forma. Era extraño ver mi recámara cambiando así, un pedazo del pasado siendo reemplazado por algo nuevo. Era como si junto con el mueble antiguo, algo dentro de mí también estuviera siendo removido, dando lugar a sensaciones nuevas, o tal vez muy antiguas que ya ni recordaba que existían. Mientras observaba, algo dentro de mí despertó completamente. Sentí mi piel sensible, mi respiración un poco más rápida, una calidez recorriendo mi cuerpo que hacía años no experimentaba. No era solo la presencia de alguien en mi casa, era algo más profundo, más primitivo. Era deseo. Y saber que aún podía sentir eso a mis 52 años, después de 5 años de sequía emocional y física, fue tan liberador como aterrador. ¿La señora tiene planes para el resto de la recámara?, Sari preguntó a Alejandro mientras ajustaba las bisagras de las puertas. «Este ropero es moderno. Quedaría bonito con una pintura nueva en las paredes. Tal vez». «No había pensado en eso», confesé. «Hace tanto que no cambio nada aquí». «A veces un cambio pequeño hace que veamos todo con otros ojos», comentó casualmente. «Mi mamá pintó su cocina de amarillo el año pasado y dice que parece que está en una casa nueva». Sus palabras tocaron algo en mí. Había pasado los últimos 5 años intentando mantener todo exactamente como era cuando Roberto estaba vivo, como si cambiar cualquier cosa fuera a borrar su memoria. Pero tal vez era hora de permitir algunos cambios, no para olvidar el pasado, sino para crear espacio para el presente. «Creo que tienes razón», respondí, sorprendiéndome a mí misma. «Tal vez pinte las paredes de un azul claro». Alejandro sonrió, pareciendo genuinamente contento con mi respuesta. Azul claro quedaría bonito. Traería más luz. Esa simple conversación sobre pintura parecía cargada de un significado mayor. Estaba hablando de paredes, pero pensando en mi vida, en la posibilidad de traer más luz para ella después de tanto tiempo en la sombra de la pérdida. Alejandro continuó armando el ropero con habilidad, las manos moviéndose con precisión y confianza. No podía dejar de observarlo.
Había una gracia en ese trabajo manual que me hipnotizaba. Ahora instalaba las barras internas, midiendo con cuidado, verificando el nivel, ajustando cada detalle. «La señora prefiere la barra más alta o más baja para colgar la ropa», preguntó volteándose hacia mí. Me di cuenta de que estaba mirándolo fijamente y desvié la mirada, avergonzada. «Un poco más baja, por favor», respondí, sintiéndome tonta por estar tan consciente de su presencia. «No soy muy alta. Igual que mi mamá», sonrió. «Ella siempre se queja de que no alcanza los ganchos cuando están muy altos». Esa comparación con su madre debería hacerme sentir vieja, recordar mi edad. Pero extrañamente no tuvo ese efecto. Por el contrario, había algo reconfortante en la manera en que hablaba, sin condescendencia, solo con respeto genuino. «¿Quieres más cafecito?», ofrecí, necesitando salir un poco de la recámara, alejarme de esa presencia que me estaba dejando tan inquieta. «Si no es molestia, acepto». «Este trabajo da sed». Fui a la cocina, mis piernas un poco temblorosas. Mientras calentaba más café, me quedé preguntándome qué me estaba pasando. ¿Era solo carencia? ¿La falta de compañía por tanto tiempo, haciéndome reaccionar de manera exagerada a la simple presencia de otra persona en casa? ¿O sería algo más? Algo que no quería admitir ni para mí misma. Cuando regresé a la recámara con más café, Alejandro estaba instalando las puertas corredizas. Eran grandes, con espejos en toda su extensión. Me quedé parada en la puerta por un momento, observando. En el reflejo del espejo me vi a mí misma. Una señora de cabello canoso, usando una falda azul marino y una blusa blanca con un collar de perlas. Y vi a Alejandro, fuerte, joven, concentrado en el trabajo. El contraste entre nosotros dos en el espejo me hizo sentir una punzada de vergüenza, tristeza. No sabía nombrar. «¡Guau! Estas puertas están pesadas», comentó, aceptando el café que le ofrecí. Nuestros dedos se tocaron de nuevo durante el intercambio de la taza, y esta vez tuve la certeza de que no fue accidental. Dejó sus dedos demorarse un poco más de lo necesario. ¿O habría sido mi imaginación? «Gracias por el café, señora Gabriela. Hace un café tan bueno como mi mamá. Y mira que el de ella es famoso en toda la familia». «Es solo café colado en tela, como se hacía antes», respondí, intentando sonar casual, pero sintiendo un calor en el pecho por el simple cumplido. «A veces la forma antigua es la mejor», dijo, y por alguna razón esa frase pareció cargada de otro sentido. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, él bebiendo el café, yo sentada en la orilla de la cama observando el ropero nuevo tomando forma. Era extraño cómo ese mueble nuevo, moderno, parecía no combinar con el resto de la recámara. La cama antigua, las cortinas desteñidas, el papel tapiz de flores. «Creo que voy a necesitar renovar toda la recámara», comenté, más para mí misma que para él. «Renovar es bueno», respondió Alejandro colocando la taza vacía en la bandeja. «Hace bien cambiar las cosas de vez en cuando». Volvió al trabajo, ahora instalando los entrepaños internos. Mientras observaba, empecé a pensar en cómo sería tener toda la recámara nueva. Una cama diferente, tal vez más pequeña, ya que solo usaba un lado de todos modos. Cortinas nuevas, papel tapiz claro. Quién sabe, hasta una lámpara más moderna en la mesita de noche. ¿Sabe? Este mueble me está haciendo pensar, dije rompiendo el silencio. Hace tanto que no cambio nada en esta recámara. Es como si tuviera miedo de borrar los recuerdos y cambiara las cosas. Alejandro paró lo que estaba haciendo y me miró con una expresión comprensiva. Mi mamá fue así después de que mi papá murió. No quería tocar nada, pero un día me dijo algo que nunca olvidé. «Los recuerdos no están en las cosas, están en nosotros». Esas palabras me golpearon como un rayo de claridad. Era exactamente eso. Tenía miedo de perder a Roberto de nuevo si cambiaba las cosas que él había tocado, usado, amado. Pero él no estaba en las cosas. Estaba en mis memorias, en mi corazón. «Tu mamá es una mujer sabia», dije sintiendo los ojos húmedos. «Sí, lo es.
Creo que ella y usted se llevarían bien. Sonrió. Había una gentileza en la manera en que habló que me conmovió profundamente. No era lástima ni condescendencia, sino un tipo de conexión genuina, como si realmente le importara. Ahora viene la parte más difícil, dijo, tomando una tabla grande que sería la base del armario. Esta pieza es medio complicada de encajar. ¿Puedo ayudar? Ofrecí levantándome de la cama. Sería genial. Necesito que la señora sostenga esta punta mientras yo presiono el encaje del otro lado. Me acerqué y sostuve la pieza donde indicó. Él fue al otro lado del ropero y comenzó a forzar el encaje. La madera resistía, terca. Es difícil, comenté, viendo el esfuerzo que hacía. No es cuestión de fuerza, explicó Alejandro, ajustando la posición. Es más una cuestión de técnica. Hay que encontrar el ángulo correcto. Había algo en esas palabras que me hizo sonrojar. Técnica. Ángulo correcto. ¿Por qué aquello sonaba como algo más? Algo más allá del simple armado de un mueble. Continuaba intentando, la frente fruncida en concentración. Vi una gota de sudor recorrer su rostro por el cuello y desaparecer bajo la camiseta. Sentí un calor recorrer mi cuerpo. Un tipo de calor que no sentía hacía mucho tiempo. Creo que ya casi, murmuró, presionando un poco más. Entonces, de repente, la pieza cedió y encajó con un clic fuerte. ¡Entró!, exclamé sin pensar, e inmediatamente me arrepentí de la elección de palabras. Alejandro me miró, una sonrisa formándose lentamente en sus labios. Había un brillo divertido en sus ojos, como si hubiera captado el doble sentido involuntario de mis palabras. Sentí mi rostro arder de vergüenza, pero también, sorprendentemente, unas ganas de reír. Sí, entró, asintió, y había un tono en su voz que no había escuchado antes, más bajo, más íntimo. Por un momento nos quedamos ahí mirándonos, una tensión inesperada creciendo en el espacio entre nosotros. Fue él quien rompió el contacto visual primero, volviendo su atención al ropero. Ahora solo falta ajustar los cajones y estará listo, dijo la voz volviendo al tono profesional. Retrocedí, confundida con lo que acababa de pasar. ¿Había sido solo mi imaginación demasiado fértil? ¿O realmente había algo en esa mirada, en ese momento compartido? Ya no sabía confiar en mis propias percepciones, ¿sabes? Mientras cuento esta parte de mi historia, me pongo a pensar en ti, que me estás escuchando ahora. Tal vez tú también cargas un peso que nadie ve, un dolor que guardas solo para ti. A veces nos sentimos tan solos en nuestras batallas, ¿verdad? Me gustaría mucho saber qué estás sintiendo. Entiendo ese dolor porque también pasé por él. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos, que alguien más comprende. Volví a sentarme en la cama, observando a Alejandro instalar los cajones. Cada uno se deslizaba suavemente en los rieles, abriendo y cerrando con perfección. Era extraño cómo algo tan simple podía parecer tan bonito. Los cajones nuevos, vacíos, listos para ser llenados, como si fueran una invitación para empezar algo nuevo. Fue entonces que me di cuenta. Estaba sintiendo algo que no sentía hace años. No era solo la presencia de alguien en casa, no era solo la ruptura de la rutina. Era deseo. Un deseo que pensaba muerto y enterrado con Roberto. Y esa percepción, más que cualquier otra cosa, me asustó profundamente. Creo que ahora podemos empezar a guardar sus cosas en el ropero nuevo, señora Gabriela. La voz de Alejandro me trajo de vuelta de mis pensamientos confusos. Había terminado de instalar los cajones y ahora el ropero estaba completo, imponente contra la pared, con sus puertas de espejo reflejando toda la recámara. Quedó hermoso, comenté, levantándome para inspeccionar el trabajo. El mueble era realmente bonito, con acabado en madera clara y jaladores plateados en los cajones. Los espejos en las puertas hacían que la recámara pareciera más grande, más iluminada. Ahora la señora va a tener espacio de sobra para sus cosas, dijo Alejandro, abriendo y cerrando las puertas corredizas para mostrar cómo se deslizaban suavemente. Y mire, tiene hasta una parte aquí con ganchos especiales para bufandas y cinturones. Me acerqué para ver mejor,
y nuestros reflejos se encontraron en el espejo. Él detrás de mí, mucho más alto, sus ojos café fijos en los míos a través del espejo. Por un segundo parecía que estábamos posando para una fotografía juntos. Una imagen tan extraña y al mismo tiempo tan correcta. Desvié la mirada rápidamente, avergonzada con mis propios pensamientos. «Es muy práctico», concordé, alejándome un poco. «Voy a tardar en acostumbrarme a tanta modernidad». «La señora va a gustar, tengo la certeza», respondió. Y entonces señaló las bolsas en el piso. «¿Quiere que le ayude a guardar la ropa?» La idea de Alejandro manejando mi ropa íntima me hizo sonrojar instantáneamente. «No, no hace falta», respondí, tal vez demasiado rápido. «Prefiero hacerlo con calma después». Asintió comprensivo. «Claro, entiendo. Entonces creo que mi servicio está completo». Una sensación extraña de decepción me invadió. Se iría. La casa volvería al silencio habitual, a la rutina solitaria. No debería importarme tanto, pero me importaba. «Todavía necesito sacar este material viejo», continuó, señalando las partes desarmadas del ropero antiguo. «Voy a llevar todo abajo y ponerlo en el camión de descarte». «De acuerdo», concordé, sintiendo un alivio irracional por ganar algunos minutos más de compañía. Alejandro comenzó a cargar las tablas más grandes. Observé los músculos de sus brazos flexionarse con el esfuerzo, la camiseta subiéndose ligeramente y revelando un pedazo de piel morena de su cintura cuando se inclinaba. Sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo y me volteé, avergonzada con mi propia reacción. Era ridículo. Tenía 52 años. Era viuda, madre, abuela. No debería estar sintiendo esas cosas. Mucho menos por un muchacho suficientemente joven como para ser mi hijo. ¿Qué pensaría Roberto? ¿Qué dirían mis hijos? ¿Qué me estaba pasando? Mientras Alejandro hacía varios viajes para llevar todas las partes del ropero antiguo, me quedé ahí parada en medio de la recámara, en conflicto. Una parte de mí, la parte práctica, la maestra jubilada, la viuda respetable, decía que solo estaba solitaria, que esto era solo carencia emocional, manifestándose de forma inapropiada. Pero otra parte, una parte que había enterrado hace tanto tiempo que apenas la reconocía, insistía en que lo que estaba sintiendo era real, legítimo, humano. «Señora Gabriela, ¿está bien?» La voz de Alejandro interrumpió mi debate interno. Estaba parado en la puerta de la recámara, mirándome con preocupación. «Sí, sí», respondí, forzando una sonrisa. Solo estaba pensando en cómo organizar todo. «Ah, entiendo», sonrió. «Bueno, solo falta sacar la base del ropero antiguo. Es la parte más pesada». Miré la base de madera maciza que todavía estaba recargada en la pared. Era realmente grande y parecía muy pesada. «¿Estás seguro que puedes solo? ¿No te vas a lastimar la espalda?» «Estoy acostumbrado», aseguró, yendo hacia la pieza. «Hago esto todos los días». Pero cuando intentó levantar la base, me di cuenta de que estaba más difícil de lo que esperaba. La pieza era antigua, de madera de ley, mucho más pesada que los muebles modernos. «Espera, déjame al menos abrir bien la puerta para que pases mejor», ofrecí, abriendo completamente la puerta de la recámara. Alejandro se posicionó mejor y levantó la base con un gruñido de esfuerzo. Vi los músculos de su cuello tensos, los brazos temblando con el peso. Dio 2 pasos hacia la puerta, pero entonces la base se resbaló un poco en sus manos. «¡Cuidado!», exclamé instintivamente acercándome para ayudar. «Estoy bien», respondió, voz tensa por el esfuerzo, pero continuó caminando. Cuando pasó por mí en la puerta, la base osciló nuevamente y por reflejo extendí las manos para estabilizarla. Fue cuando sucedió. Mis manos tocaron las suyas, ambas sosteniendo la madera pesada. El espacio en la puerta era estrecho y de repente estábamos muy cerca, casi pegados. Podía sentir el calor de su cuerpo, el olor de su piel mezclado con sudor limpio del trabajo. Nuestras miradas se encontraron y por un momento que pareció eterno, nos quedamos ahí parados, atrapados en ese instante. El tiempo pareció haberse detenido.
Sentía mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Sus manos, grandes y fuertes, estaban calientes bajo las mías. Su rostro estaba tan cerca que podía ver cada detalle. Una pequeña marca cerca del labio, las pestañas oscuras, la barba de días que sombreaba su mandíbula. «Yo puedo llevarlo solo», murmuró, la voz más ronca que antes. «Claro», respondí, apartando mis manos y dando un paso atrás, como si hubiera recibido una descarga. «Disculpa». Siguió por el pasillo cargando la base pesada, y me quedé ahí recargada en la pared, corazón disparado, manos temblando levemente. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué estaba haciendo? Más importante, ¿qué estaba sintiendo? Cuando Alejandro regresó parecía tan afectado como yo. Había un rubor leve en sus mejillas y evitaba mirarme directamente. «Bueno, creo que terminé todo», dijo, la voz intentando sonar profesional. «El ropero está listo, y llevé todo el material viejo al descarte». «Gracias», respondí, también intentando mantener la compostura. «Quedó muy bonito». Un silencio extraño, cargado de algo indefinible, se instaló entre nosotros. No era incómodo, pero era intenso, como si ambos supiéramos que algo había cambiado, que una línea invisible había sido cruzada. «¿La señora quiere que ajuste algo más?», se preguntó rompiendo el silencio. «¿Algún entrepaño? ¿La altura de los ganchos?» «No, está todo perfecto», respondí, dándome cuenta de que no quería que se fuera, pero sin valor para pedirle que se quedara. Asintió. Entonces tomó su caja de herramientas. «Entonces creo que mi servicio está concluido». Caminamos en silencio hasta la puerta de la sala. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviéramos caminando en cámara lenta. Cuando llegamos a la puerta de entrada, se volteó hacia mí. «Fue un placer conocerla, señora Gabriela», dijo, extendiendo la mano para un apretón formal. Acepté su mano, sintiendo nuevamente esa corriente eléctrica al toque. «El placer fue mío, Alejandro, y gracias por el excelente trabajo». Nuestras manos permanecieron unidas por un segundo más de lo necesario, antes de que gentilmente soltara la mía. «Si necesita cualquier ajuste en el ropero, solo llame a la tienda. Puedo volver a verificar». Había algo en su tono, una sugerencia velada, una puerta entreabierta. ¿O sería solo mi imaginación desesperada por compañía, por contacto humano? «Gracias. Lo voy a recordar», respondí sin prometer nada. Sonrió, una sonrisa que parecía guardar algún secreto, y entonces se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo del edificio. Después el ruido del elevador, y finalmente, el silencio volvió a reinar. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio diferente, cargado de posibilidades, de preguntas sin respuesta, de sentimientos despertados después de tanto tiempo dormidos. Volví a la recámara y miré el ropero nuevo, brillante, con sus puertas espejadas reflejando a una mujer que apenas reconocía, una mujer con mejillas rosadas y ojos brillantes, una mujer que, por primera vez en 5 años, se sentía viva nuevamente, y eso me asustaba profundamente. Pasé el resto de ese día en un estado de confusión que no experimentaba desde la adolescencia. Cada vez que pasaba por la recámara miraba el ropero nuevo y el recuerdo de ese momento en la puerta, de esa mirada, de ese toque de manos, volvía con fuerza. Llegué a encontrarme tocando mis propios dedos en el lugar exacto donde habían estado los suyos. Por la noche, cuando finalmente empecé a guardar mi ropa en el ropero nuevo, cada cajón que abría, cada gancho que colgaba, traía a la mente la imagen de Alejandro armando el mueble, el modo en que sus dedos trabajaban con precisión, la concentración en su rostro. Me encontré mirando en el espejo de las puertas más veces de lo normal, como si buscara algo diferente en mi reflejo, alguna señal externa del cambio que sentía por dentro. «Me estoy volviendo loca», murmuré para mí misma, cerrando las puertas del ropero con más fuerza de la necesaria. «Esto es ridículo». Al día siguiente intenté volver a mi rutina normal. Desperté temprano, hice café, limpié la casa,
Hablé con Carmen por teléfono sobre cosas triviales. No mencioné el ropero nuevo ni el armador. Por alguna razón quería guardar esa experiencia solo para mí, como un secreto precioso. O tal vez tenía vergüenza de mis propios sentimientos confusos. Por la tarde, cuando estaba regando las plantas en el balcón, el timbre sonó. Mi corazón dio un salto instantáneo y me odié a mí misma por eso. Probablemente era solo el cartero o alguien pidiendo información. No sería él. ¿Por qué sería? Miré por la mirilla y casi dejé caer la regadera que todavía sostenía. Era Alejandro parado en mi puerta, ya no con el uniforme de la tienda, sino con un pantalón de mezclilla y una camisa azul clara, el cabello húmedo, como si acabara de bañarse. Respiré hondo, intentando calmar el corazón que latía descompasado. Abrí la puerta con manos temblorosas. Alejandro. ¿Pasó algo con el ropero? No, señora Gabriela. El ropero está perfecto. Se quedó callado por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo vine porque necesito decirle algo. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar? No quiero hablar esto en el pasillo. Asentí haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Cerré la puerta y nos quedamos ahí parados en la sala. Yo sin saber qué hacer con mis manos. Él sosteniendo algo en las suyas. Señora Gabriela, sé que esto puede sonar loco, y créame que nunca hice algo así antes. Respiró hondo, pero desde ayer no logro sacarla de mi cabeza. Y sé que tenemos una diferencia de edad. Sé que usted probablemente piensa que soy solo un muchacho, pero... Se detuvo, mirándome directo a los ojos. Pero me gustaría conocerla mejor, si usted me lo permite. Me quedé sin palabras, mi mente intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estaba pasando esto de verdad? ¿O estaba soñando? Alejandro, yo... No sé qué decir. Traje esto para usted, dijo, extendiendo lo que sostenía en las manos. Era un pequeño ramo de flores. Sé que es un gesto simple, pero quería que supiera que esto es en serio para mí. Tomé las flores con manos temblorosas. Eran margaritas blancas, sencillas pero hermosas. Alejandro, yo no puedo aceptar esto. Mi voz salió temblorosa. Tengo 52 años. Tú tienes toda una vida por delante. No puedes estar interesado en una mujer como yo. ¿Por qué no? Su pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Porque la sociedad dice que no debería? Porque la gente va a murmurar. Señora Gabriela, desde ayer cuando salí de aquí, no he podido pensar en otra cosa más que en usted, en su sonrisa, en la manera en que me miraba, en cómo se sonrojó cuando nuestras manos se tocaron. Se acercó un paso más. Y sé que usted sintió lo mismo. Lo vi en sus ojos. Tenía razón. No podía negarlo. Aunque todas las voces en mi cabeza me gritaban que esto era una locura, que debía cerrar la puerta y olvidar que esto había pasado. Pero Alejandro, piensa en las consecuencias. ¿Qué va a pensar tu mamá? ¿Qué van a decir mis hijos? Con todo respeto, señora Gabriela. No estoy aquí para conocer a su familia ni para que mi mamá opine. Estoy aquí porque quiero conocerla a usted. Si me da la oportunidad podemos empezar despacio. Un café, una plática. Sin presiones, sin expectativas. Miré las flores en mis manos. Nadie me había regalado flores desde que Roberto murió. Nadie me había mirado de esa manera. Nadie me había hecho sentir viva así en 5 años. Un café. Repetí suavemente. Solo un café. Asintió. Y si después de eso usted decide que no quiere verme más, lo respetaré. Pero al menos deme esa oportunidad. Mi mente y mi corazón estaban en guerra. La maestra jubilada, la viuda respetable, la madre, la abuela. Todas esas versiones de mí misma gritaban que dijera que no. Pero había otra voz. Una voz que había estado silenciada por demasiado tiempo, que susurraba. ¿Por qué no? ¿Qué tienes que perder? Está bien, dije finalmente. Un café. La sonrisa que iluminó su rostro valió cada segundo de duda. ¿Mañana? ¿Hay algún lugar que le gustaría ir? Hay una cafetería cerca del Jardín Centenario. Se llama El Jarocho. Hacen un café de olla delicioso. Perfecto. ¿A las 3 de la tarde está bien?
A las 3 está bien. Se quedó ahí parado por un momento más, como si no quisiera irse. Gracias, señora Gabriela. No se va a arrepentir. Llámame Gabriela, dije sorprendiéndome a mí misma. Si vamos a tomar un café juntos, creo que ya no necesitas el señora. Su sonrisa se hizo más amplia. Gracias, Gabriela. Hasta mañana entonces. Cuando cerré la puerta después de que se fue, me quedé ahí parada sosteniendo las flores, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué acababa de hacer? Fui a la cocina a buscar un florero. Mientras colocaba las margaritas en agua, me di cuenta de que estaba sonriendo como una tonta, como una adolescente con su primer enamorado. Esto es una locura, me dije a mí misma en voz alta. Pero era una locura que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años. Esa noche casi no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. ¿Qué me iba a poner? ¿Qué íbamos a hablar? ¿Qué iba a pensar la gente si nos veían juntos? Pero por debajo de toda esa ansiedad, había una emoción burbujeante que no podía negar. A la mañana siguiente desperté temprano como siempre, pero esta vez con un propósito. Tenía que encontrar algo que ponerme. Abrí el ropero nuevo y miré mi ropa con ojos críticos. Faldas de maestra, blusas conservadoras. Nada que una mujer usaría para una cita. ¿Era esto una cita? El pánico empezó a instalarse. No tenía nada apropiado. Toda mi ropa era de señora mayor, de viuda respetable. Nada que dijera mujer interesante que vale la pena conocer. Tomé mi bolsa y salí de la casa con determinación. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Me dirigí a la Roma, donde sabía que había tiendas con ropa más moderna, más juvenil. Pero no demasiado juvenil. No quería parecer ridícula. Entré y salí de varias tiendas, sintiéndome fuera de lugar entre maniquíes delgados y vendedoras jóvenes. Finalmente, en una boutique pequeña, una vendedora de mi edad me ayudó a encontrar algo perfecto. Un vestido sencillo color azul marino que llegaba justo debajo de las rodillas, con un corte moderno pero elegante. No era demasiado atrevido, pero tampoco parecía el uniforme de una abuela. También compré un par de sandalias de tacón bajo, más modernas que mis zapatos habituales de maestra. Cuando llegué a casa, me probé todo de nuevo frente al espejo del ropero nuevo. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no parecía tan vieja, tan cansada. Había un brillo en mis ojos que no veía desde hace años. «Roberto», susurré mirando mi reflejo, tocando el anillo de bodas que todavía llevaba en el dedo. No sé si esto está bien o mal, pero necesito intentar sentirme viva de nuevo. Espero que entiendas. Por un momento juré que podía sentir su presencia en la recámara, y en lugar de reproche, sentí algo que parecía comprensión, tal vez hasta aprobación. Cuando llegaron las 2 de la tarde, ya me había arreglado y desarreglado 3 veces. Mi cabello estaba peinado con más cuidado de lo usual, el labial aplicado con precisión. El vestido nuevo me quedaba perfecto, pero los nervios me estaban matando. «Es solo un café», me dije a mí misma en voz alta. «Solo un café con un hombre amable que mostró interés. No es el fin del mundo». Pero se sentía como el comienzo de algo, y eso me aterraba tanto como me emocionaba. Salí de casa a las 2:45, dándome tiempo suficiente para caminar hasta el Jarocho. Las calles de Coyoacán estaban llenas de turistas como siempre, parejas jóvenes caminando de la mano, familias con niños. Me sentía extrañamente expuesta, como si todos pudieran ver que iba camino a una cita. Cuando llegué a la cafetería, Alejandro ya estaba ahí, esperando afuera. Se había vestido con un pantalón de vestir negro y una camisa blanca, simple pero elegante. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «Gabriela», dijo acercándose, «te ves hermosa». «Gracias», respondí sintiendo el rubor subir por mis mejillas. «Tú también te ves muy bien». Entramos a la cafetería y encontramos una mesa en la esquina, alejada del bullicio de la calle. El lugar tenía ese encanto tradicional de Coyoacán. Paredes de colores cálidos, fotos antiguas de la ciudad, el aroma del café recién hecho mezclado con el dulce perfume de los tamales y el pan dulce.
¿Qué te gustaría tomar? Y preguntó Alejandro una vez que nos sentamos. Un café de olla está perfecto. Y tal vez un pan de elote. 2 cafés de olla y 2 panes de elote, pidió al mesero que se acercó. Cuando nos quedamos solos, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era extraño estar ahí sentados, tan diferente al ambiente de mi recámara donde nos habíamos conocido. Aquí, en público, la realidad de lo que estábamos haciendo se sentía más pesada. Entonces, empezó Alejandro, háblame de ti. Más allá de que fuiste maestra por 32 años y que haces el mejor pan de elote que he probado. Me reí nerviosamente. No hay mucho que contar. Fui maestra, como ya sabes. Me casé joven con Roberto, tuvimos 2 hijos. Viví una vida bastante ordinaria. No creo que haya vidas ordinarias, dijo él, inclinándose un poco hacia adelante. Todas las historias son interesantes cuando se cuentan con los detalles correctos. ¿Cómo conociste a Roberto? La pregunta me tomó por sorpresa. Había esperado que evitara el tema de mi esposo fallecido, como hacían la mayoría de las personas. Pero había algo refrescante en su apertura directa. Lo conocí en una fiesta de 15 años. Empecé, permitiéndome recordar. Yo tenía 19 años. Él tenía 21. Era mecánico. Acababa de abrir su propio taller pequeño. Bailamos toda la noche y al final me dijo: «Me voy a casar contigo, Gabriela. Todavía no sé cuándo, pero lo voy a hacer». Y lo hizo. 1 año después estábamos casados. ¿Fueron felices? Y preguntó sin un rastro de celos en su voz. Solo curiosidad genuina. Sí, respondí honestamente. No fue perfecto. Tuvimos nuestros momentos difíciles, como todas las parejas. Pero sí, fuimos felices. Hasta que el cáncer se lo llevó hace 5 años. Lo siento mucho. Gracias. Los primeros años fueron muy difíciles. Sentía que una parte de mí había muerto con él. Mis hijos se preocupaban, venían más seguido. Pero eventualmente sus propias vidas los reclamaron. Y me quedé sola con mis recuerdos. El mesero trajo nuestros cafés y panes. El aroma del café de olla, con su toque de canela y piloncillo, era reconfortante. ¿Y qué te hizo aceptar verme?, te preguntó Alejandro después de tomar un sorbo de su café. Tenías todas las razones para decir que no. Todavía no estoy segura, admití. Tal vez porque cuando me miraste, por primera vez en 5 años, me sentí vista. No como la viuda de Roberto, no como la señora Gabriela del vecindario, no como la maestra jubilada. Me viste a mí, a la mujer que todavía existe debajo de todas esas etiquetas, porque eso es lo que eres, dijo simplemente. Una mujer hermosa, interesante, que merece ser vista. Sentí las lágrimas picando en mis ojos. Alejandro, tengo que ser honesta contigo. No sé qué estoy haciendo aquí. No sé si esto está bien o mal. No sé si estoy lista para lo que sea esto. Está bien no saberlo, respondió extendiendo su mano sobre la mesa. Después de un momento de duda, coloqué mi mano sobre la suya. No tenemos que definir nada ahora. Solo estamos 2 personas tomando café, conociéndonos. Nada más, nada menos. Pero la gente va a hablar, dije bajando la voz. Van a decir cosas horribles. Que soy una vieja verde, que tú solo estás buscando algo fácil, que... Gabriela, interrumpió gentilmente. ¿Te importa más lo que piense la gente o lo que sientas tú? La pregunta me dejó sin palabras, porque tenía razón. Había pasado toda mi vida preocupándome por lo que pensaran los demás. Mis padres, Roberto, mis hijos, los vecinos, las otras maestras. ¿Cuándo había hecho algo solo porque yo lo quería? No sé, admití finalmente. Siempre he sido una mujer respetable. Nunca hice nada fuera de lo esperado. ¿Y cómo se siente eso? Seguro, predecible, aburrido. Me sorprendí a mí misma con la honestidad de mi respuesta. ¿Y cómo se siente estar aquí ahora, haciendo algo inesperado? Pensé en su pregunta mientras tomaba un sorbo de mi café. Da miedo, dije finalmente. Pero también me siento... viva. Por primera vez en mucho tiempo. Me siento viva. Alejandro sonrió.
Esa sonrisa cálida que hacía que sus ojos brillaran. Entonces tal vez valga la pena el miedo. Pasamos la siguiente hora hablando. Le conté sobre mis años enseñando, las travesuras de mis alumnos, cómo extrañaba el salón de clases, pero también disfrutaba de mi libertad. Él me habló sobre su trabajo, sobre cómo había aprendido el oficio de su padre, sobre sus sueños de algún día abrir su propia carpintería. No quiero armar muebles de tienda toda mi vida, explicó. Quiero crear piezas únicas, hechas a mano con alma, como los muebles antiguos que tu esposo hizo para tu casa. Eso suena hermoso, dije sinceramente. ¿Por qué no lo haces? Dinero principalmente. Y mi mamá me necesita. No puedo arriesgar un trabajo estable cuando ella depende de mí. Tu mamá tiene mucha suerte de tenerte. Repetí las palabras que le había dicho el día que instaló el ropero. Y yo tengo suerte de tenerla. Me enseñó que cuidar a las personas que amas no es una carga, es un privilegio. Había tanta madurez en ese joven de 28 años. No era el muchacho irresponsable que mis prejuicios me habían hecho imaginar cuando acepté verlo. Cuando terminamos nuestro café, ya había oscurecido. El tiempo había volado sin que me diera cuenta. ¿Te acompaño a tu casa?, ofreció Alejandro. Me gustaría eso, respondí. Caminamos por las calles de Coyoacán lado a lado, sin tocarnos, pero conscientes de cada centímetro de espacio entre nosotros. Las luces de las tiendas y restaurantes creaban un ambiente mágico, y por un momento pude imaginar que éramos solo dos personas disfrutando de una noche agradable, sin complicaciones, sin juicios. Cuando llegamos a mi edificio, nos quedamos parados afuera, ninguno queriendo que la noche terminara. Gabriela, dijo Alejandro suavemente, me gustaría mucho volver a verte. Si tú quieres. Me gustaría eso también, admití. ¿El viernes? ¿Tal vez podríamos ir a cenar? El viernes está bien. Se inclinó y suavemente besó mi mejilla. El contacto fue breve, pero envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Hasta el viernes entonces, dijo con una sonrisa. Hasta el viernes. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció de mi vista. Cuando subí a mi departamento, me quedé parada en la puerta de mi recámara, mirando el ropero nuevo que había iniciado todo esto. Gracias, susurré, no sabiendo exactamente a quién le agradecía. Al ropero, a Carmen por insistir en comprarlo, a Roberto por dejarme ir, a mí misma por tener el valor de decir que sí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla feliz. Alejandro y yo nos veíamos casi todos los días, a veces solo para un café, otras veces para caminar por el parque de viveros, otras simplemente para sentarnos en una banca y platicar por horas. Era extraño cómo con él podía hablar de cualquier cosa. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie. Mis miedos sobre envejecer, mis arrepentimientos sobre las cosas que no hice cuando era joven, mi culpa por sentirme viva cuando Roberto estaba muerto. Y él escuchaba, realmente escuchaba, no solo esperando su turno para hablar, sino absorbiendo cada palabra como si fuera preciosa. Gabriela, me dijo una tarde mientras caminábamos por el mercado de Coyoacán. Roberto no querría que vivieras en la sombra. Si los roles estuvieran invertidos, ¿querrías que él pasara el resto de su vida solo, triste, sin permitirse ser feliz de nuevo? La pregunta me detuvo en seco. No, admití después de un momento. Querría que fuera feliz, que encontrara a alguien que lo cuidara, que lo hiciera sonreír. Entonces, ¿por qué no te permites lo mismo? Tenía razón, por supuesto, pero saber algo en la cabeza y sentirlo en el corazón son dos cosas muy diferentes. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Alejandro había hecho reservación en un restaurante pequeño en La Condesa, un lugar íntimo con velas en las mesas y música suave de fondo. Me puse el vestido nuevo azul marino y me arreglé con más cuidado que nunca. Cuando me miré en el espejo del ropero, la mujer que me devolvía la mirada ya no parecía una viuda de 52 años. Parecía una mujer en una cita, una mujer con esperanza en los ojos. Alejandro pasó por mí a las 7.
Cuando abrí la puerta me quedé sin aliento. Vestía un traje oscuro que le quedaba perfectamente. El cabello peinado hacia atrás. Una colonia sutil, pero masculina. «Estás increíble», dijo, sus ojos recorriendo mi figura con admiración. «Tú también», respondí, sintiendo ese ahora familiar calor subir por mis mejillas. En el restaurante nos sentaron en una mesa en la esquina, alejada del resto de los comensales. La luz de las velas hacía que todo pareciera más íntimo, más romántico. Ordenamos vino, algo que raramente hacía, pero esa noche me sentía aventurera, dispuesta a probar cosas nuevas. «Gabriela», dijo Alejandro después de que el mesero nos sirviera el vino, «hay algo que quiero decirte». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa?» «Estos días que hemos pasado juntos han sido los más felices de mi vida. Sé que apenas nos conocemos. Sé que hay muchas cosas en contra nuestra, pero...» Se detuvo, tomando mi mano sobre la mesa. «No quiero que esto sea solo una amistad. Quiero más. Quiero poder llamarte mía». Las lágrimas picaron en mis ojos. «Alejandro, yo...» «No tienes que responder ahora», interrumpió gentilmente. «Solo quiero que sepas cómo me siento. Y quiero que sepas que no me importa lo que diga la gente. No me importa la diferencia de edad. No me importa nada de eso. Solo me importas tú». «A mí también me importas», admití finalmente. «Más de lo que debería. Más de lo que es sensato. Pero tengo tanto miedo, Alejandro. Miedo de que te des cuenta de que cometiste un error. Miedo de lo que dirán mis hijos. Miedo de... ¿Miedo de ser feliz?» Sus palabras me cortaron la respiración. «Sí», susurré. «Miedo de ser feliz. Gabriela, la vida es demasiado corta para tener miedo de la felicidad. Aprendiste eso cuando perdiste a Roberto, ¿verdad? Un día estamos aquí, al siguiente nos hemos ido. ¿De verdad quieres pasar el tiempo que te queda viviendo con miedo?» Tenía razón. Otra vez tenía razón. «No», dije firmemente. «No quiero vivir con miedo». «Entonces, ¿qué quieres?» Lo miré a través de la luz de las velas. Este hombre joven que había entrado a mi vida tan inesperadamente y la había puesto de cabeza. Este hombre que me veía de verdad, que me hacía sentir viva. «Quiero intentarlo», dije finalmente. «Quiero ver a dónde nos lleva esto». Su sonrisa fue como el sol saliendo. Se levantó de su silla y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó y me besó. No fue como el beso en la mejilla de días atrás. Este fue un beso real. Sus labios suaves pero insistentes sobre los míos. Su mano ahuecando mi mejilla. Sentí que todo mi cuerpo despertaba, cada terminación nerviosa encendiéndose como luces de Navidad. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. «Perdón», murmuró. No pude resistirme. «No te disculpes», respondí tocando mis labios que todavía hormigueaban. «No te disculpes por nada». El resto de la cena pasó en una especie de niebla feliz. Comimos, bebimos, conversamos, pero todo parecía secundario al hecho de que habíamos cruzado una línea. Ya no éramos solo dos personas conociéndose. Éramos algo más. Cuando terminamos, Alejandro insistió en acompañarme a casa. Caminamos por las calles de la ciudad tomados de la mano, y por primera vez no me importó quién nos viera. Cuando llegamos a mi edificio, ninguno quería que la noche terminara. «¿Quieres subir a tomar un café?», le ofrecí, mi corazón latiendo fuerte ante lo que esa invitación podría implicar. «Me gustaría mucho», respondió. Subimos en el elevador en silencio, la tensión sexual entre nosotros tan espesa que casi se podía tocar. Cuando abrí la puerta de mi departamento, mis manos temblaban. «Déjame hacer el café», dije, necesitando un momento para calmarme. Pero cuando llegué a la cocina, Alejandro me siguió. Antes de que pudiera alcanzar la cafetera, me volteó suavemente hacia él. «Gabriela», murmuró, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento. «¿Estás segura de esto?» «Sí», respondí sin dudar. «Estoy segura». Y entonces me besó de nuevo, pero esta vez sin la restricción del restaurante público.
Sus manos recorrieron mi espalda, atrayéndome más cerca. Las mías encontraron su cabello, enredándose en los mechones oscuros. Nos movimos torpemente hacia la recámara, tropezando con muebles, riendo entre besos. Cuando llegamos a la cama, me detuve por un momento, mirando el ropero nuevo que había iniciado todo esto. «Gracias», susurré de nuevo, no segura de a quién le agradecía. Y entonces me volví hacia Alejandro, hacia este hombre que me había devuelto la vida, y me permití sentir, me permití desear, me permití ser mujer de nuevo, no solo viuda, no solo madre, no solo maestra jubilada. Esa noche, en la recámara que había compartido con Roberto por tantos años, hice el amor con otro hombre por primera vez en 5 años. Y aunque había culpa, aunque había miedo, también había alegría, también había vida. Desperté a la mañana siguiente con Alejandro a mi lado, su brazo sobre mi cintura, su respiración suave contra mi cuello. Por un momento me quedé quieta, procesando la realidad de lo que había pasado. No me arrepentía. Sorprendentemente no me arrepentía de nada. Alejandro se despertó poco después y me sonrió con esa calidez que hacía que mi corazón se derritiera. «Buenos días, hermosa», murmuró, besando mi hombro. «Buenos días», respondí, volteándome para mirarlo. Nos quedamos ahí acostados por un rato más, hablando en susurros, riendo, simplemente disfrutando de estar juntos. Pero eventualmente la realidad llamó. Alejandro tenía que ir a trabajar y yo tenía que empezar a pensar en cómo iba a manejar esto con mis hijos. Después de que Alejandro se fue, me quedé sentada en la cama, mirando mi reflejo en el espejo del ropero. Me veía diferente, más joven, más viva, pero también más asustada de lo que había estado en años, porque sabía que no podía mantener esto en secreto para siempre. Tarde o temprano mis hijos se iban a enterar, y cuando lo hicieran, el timbre de mi celular interrumpió mis pensamientos. Era Carmen. «Mamá, ¿cómo estás?» «No hemos hablado en días». «Estoy bien, hija», respondí, intentando sonar normal. «¿Cómo están Fernando y Valentina?» «Bien, bien. Oye, mamá, vamos a ir a visitarte el domingo. ¿Está bien?» Mi corazón se hundió. El domingo. Alejandro y yo habíamos hecho planes para ese día, pero no podía decirle que no a mi hija. «Claro, hija. Los espero». Cuando colgué, llamé inmediatamente a Alejandro. «Tenemos que cancelar para el domingo», dije cuando contestó. «Mi hija va a venir a visitarme». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Gabriela, ¿cuándo vas a decirles?» «No lo sé», admití. «No estoy lista todavía». «Entiendo que tengas miedo, pero no podemos escondernos para siempre. Eventualmente van a tener que saber». «Lo sé, solo dame un poco más de tiempo», suspiró. «Está bien, pero piénsalo, ¿sí? No quiero ser tu secreto sucio». Sus palabras me dolieron porque tenía razón. Él merecía más que ser escondido como si fuera algo de lo que avergonzarse. El domingo llegó demasiado pronto. Carmen, Fernando y Valentina llegaron a las 11, trayendo comida como siempre. Mi nieta corrió a abrazarme, su energía juvenil llenando el departamento. «Abuela, ¿por qué te ves tan bonita?», te preguntó Valentina inocentemente. «Te pusiste labial». Carmen me miró más de cerca. «Mamá, te ves diferente. ¿Hiciste algo nuevo con tu cabello?» «No, hija, solo me estoy cuidando un poco más». Pero podía ver la sospecha en sus ojos. Pasamos la tarde comiendo, platicando, Valentina mostrándome sus calificaciones de la escuela. Era agradable, familiar, pero también me sentía como una impostora, escondiendo esta parte tan importante de mi vida. Cuando estaban por irse, Carmen se quedó atrás mientras Fernando y Valentina esperaban en el coche. «Mamá, ¿hay algo que quieras contarme?» Mi corazón se aceleró. «¿De qué hablas, hija?» «Te conozco, mamá. Algo ha cambiado. Te ves más feliz, más viva. Lo cual es maravilloso, pero también me preocupa. ¿Conociste a alguien?» Las lágrimas picaron en mis ojos ante su perspicacia. «Carmen, yo...» «Está bien, mamá», dijo suavemente tomando mi mano. «Si conociste a alguien, está bien.
Papá no querría que pasaras el resto de tu vida sola. Pero nada. Mereces ser feliz. Solo ten cuidado, sí. Y cuando estés lista me gustaría conocerlo. La abracé fuertemente, agradecida por su comprensión. Gracias, hija. Hay alguien, pero es complicado. El amor siempre es complicado, dijo con una sonrisa. Pero vale la pena. Cuando se fue, me sentí aliviada, pero también más culpable. Carmen había sido tan comprensiva, tan abierta. ¿Pero qué pasaría cuando supiera que Alejandro tenía 28 años? ¿Seguiría siendo tan comprensiva? Esa noche, cuando Alejandro vino a visitarme, le conté sobre la conversación con Carmen. ¿Ves?, dijo. No fue tan malo. Ella quiere que seas feliz. Pero no le dije tu edad. ¿Y eso importa? ¡Claro que importa! Cuando sepa que eres más joven que ella, va a pensar que estoy haciendo el ridículo. O tal vez entenderá que el amor no tiene edad. Respondió tomando mis manos. Gabriela, llegará un momento en que tendrás que decidir qué es más importante: la aprobación de tus hijos o tu propia felicidad. Sus palabras me resonaron durante días. Porque tenía razón. Había pasado toda mi vida buscando la aprobación de otros. Mis padres, Roberto, mis hijos. ¿Cuándo había hecho algo solo porque yo lo quería? Una semana después decidí que era hora. Llamé a Carmen y le pedí que viniera sola, que necesitaba hablar con ella. Cuando llegó me encontró nerviosa, caminando de un lado a otro de la sala. Mamá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Siéntate, hija. Hay algo que necesito decirte. Se sentó en el sofá, sus ojos llenos de preocupación. Conocí a alguien. Empecé. Alguien especial. Alguien que me hace feliz de una manera que no había experimentado en años. Eso es maravilloso, mamá, dijo con una sonrisa. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Por qué? Porque es más joven que yo. Mucho más joven. Su sonrisa vaciló. ¿Qué tan joven? Tiene 28 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi las emociones cruzar por el rostro de Carmen. Sorpresa, confusión, preocupación, finalmente algo que parecía disgusto. 28 años, repitió finalmente. Mamá, eso es menor que yo. Es casi de la edad de... Lo sé, interrumpí. Créeme, sé todas las razones por las que esto está mal. Pero Carmen, cuando estoy con él, me siento viva, me siento vista, me siento como una mujer de nuevo. No solo como tu mamá o como la viuda de tu papá. Pero mamá, ¿qué quiere él de ti? Un hombre de 28 años con una mujer de 52. No puede ser solo porque te encuentra interesante. Sus palabras me dolieron profundamente. ¿Por qué no? ¿Por qué es tan difícil creer que alguien pueda encontrarme atractiva, interesante, deseable? No es eso, mamá. Es realista. Los hombres jóvenes que se involucran con mujeres mayores usualmente tienen motivos ocultos. No todos los hombres son así, defendí. Alejandro es diferente. Es amable, respetuoso, maduro. ¿Alejandro? Sus ojos se abrieron. ¿El armador del ropero? Asentí, sintiendo mis mejillas enrojecer. Carmen se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. No puedo creer esto. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Un par de semanas. Un par de semanas y ya te acostaste con él. No te pedí permiso para mi vida íntima. Respondí con más firmeza de la que me sentía. Soy una adulta, Carmen. Una mujer adulta que tiene derecho a tener una relación. Pero mamá... No, déjame terminar. Mi voz se quebró, pero continué. Pasé 5 años viviendo como un fantasma. 5 años en los que solo existí para ustedes, para los recuerdos, para mantener todo exactamente como era cuando tu papá estaba vivo. ¿Y sabes qué descubrí? Que no estaba viviendo, solo estaba sobreviviendo. Carmen se volteó hacia mí, lágrimas en sus ojos. Lo siento, mamá. No quise. Es solo que me preocupo por ti. No quiero que alguien te lastime. Lo sé, hija, y te amo por preocuparte, pero también necesito que confíes en mí. Alejandro no es lo que piensas. Es un hombre bueno,
trabajador, respetuoso. Me trata como si fuera preciosa, como si cada palabra que digo importara. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me hizo sentir así? ¿De verdad lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Lo amaba? Era tan pronto, tan rápido. Pero cuando pensaba en él, cuando recordaba su sonrisa, su gentileza, la manera en que me miraba... Sí, respondí finalmente. Creo que sí. Carmen se sentó de nuevo, secándose las lágrimas. Entonces quiero conocerlo. Si es tan especial como dices, quiero verlo por mí misma. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad? Sí, organiza una cena. Invita a Alejandro. Y también llama a Miguel. Si vamos a hacer esto, toda la familia necesita estar ahí. La semana siguiente fue un torbellino de nervios. Hablé con Miguel, quien tomó la noticia incluso peor que Carmen. Hubo gritos, acusaciones, amenazas de venir inmediatamente a hablar sentido en mí. Pero finalmente, con la intervención de Carmen, aceptó venir a la cena. Alejandro, por su parte, estaba aterrado pero decidido. Voy a hacer que me acepten, me prometió. Voy a demostrarles que mis intenciones son serias. El sábado llegó demasiado pronto. Pasé todo el día cocinando los platillos favoritos de mis hijos. Mole para Miguel, chiles en nogada para Carmen. Alejandro llegó temprano con flores para mí y una botella de vino para la cena. «Te ves hermosa», me dijo besando mi mejilla. Podía sentir su nerviosismo en el temblor de sus manos. «Todo va a estar bien», le aseguré, aunque no estaba segura de creer mis propias palabras. Carmen y su familia llegaron primero. Valentina corrió a saludarme como siempre, pero Fernando mantenía una expresión reservada. Carmen le dio la mano a Alejandro formalmente, evaluándolo con ojos críticos. Cuando Miguel llegó con su esposa Laura y los niños, la tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Mi hijo apenas saludó a Alejandro, optando por un gesto frío con la cabeza. La cena comenzó en un silencio incómodo. Los niños, ajenos a la tensión, charlaban animadamente, pero los adultos comíamos en un silencio pesado. Finalmente Miguel rompió el silencio. «Entonces, Alejandro, ¿qué haces?» «Soy carpintero, señor. Trabajo para una empresa de muebles, pero mi sueño es eventualmente abrir mi propia carpintería». «¿Y qué edad tienes exactamente?» «Miguel», advertí. «No, está bien, Gabriela», dijo Alejandro calmadamente. «Tengo 28 años, señor. Sé que hay una diferencia de edad significativa entre su mamá y yo, y entiendo que eso les preocupe». «Tienes mi edad», dijo Carmen suavemente. «Podría ser mi hermano». «Lo sé. Y créanme, al principio eso también me preocupaba. Pero cuando conocí a su mamá, vi a una mujer increíble. Inteligente, amable, hermosa. Una mujer que merece ser feliz. Y si puedo ser parte de esa felicidad, entonces la diferencia de edad no me importa». «¿Y cuando ella tenga 62 y tú 38?» presionó Miguel. «¿Todavía no te vas a importar cuando ella sea una anciana y tú estés en la flor de tu vida?» «Miguel, basta», dije firmemente. «No, déjalo». Alejandro se volteó hacia mí, tomando mi mano. «Son preguntas válidas». Se volvió hacia Miguel. «Nadie sabe qué traerá el futuro. Pero lo que sé es que en este momento quiero estar con su mamá. La respeto, la admiro, la cuido. Y sí, la amo». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro me miró, sus ojos vulnerables. «Lo siento, sé que es pronto, pero es la verdad. Te amo, Gabriela». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Yo también te amo», susurré. Valentina, mi nieta de 11 años, rompió el momento. «Yo creo que es romántico. Abuela merece tener novio». Su inocencia hizo que todos riéramos nerviosamente, rompiendo la tensión. El resto de la cena fue más relajado. Alejandro habló sobre sus sueños para la carpintería. Demostró conocimiento profundo sobre madera y artesanía, que impresionó incluso a Miguel. Habló sobre su mamá con tanto cariño que Carmen comenzó a suavizarse. Al final de la noche, cuando todos se estaban yendo,
Miguel me apartó. No voy a mentir, mamá. Esto todavía me cuesta. Pero veo cómo te mira y veo cómo brillas cuando estás con él. No te he visto así desde antes de que papá se enfermara. Y si él te hace feliz, entonces voy a intentar aceptarlo. Lo abracé fuertemente. Gracias, hijo. Eso es todo lo que pido. Cuando todos se fueron y Alejandro y yo estábamos solos limpiando la cocina, me volteó hacia él y lo besé profundamente. Gracias, susurré contra sus labios. Gracias por ser valiente. Gracias por amarme. Siempre, respondió. Siempre voy a amarte. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo miradas en la calle, comentarios susurrados en el mercado, viejas amigas que dejaron de llamarme. Pero también hubo momentos hermosos. Alejandro enseñándome a bailar salsa, yo enseñándole a cocinar los platillos de mi mamá. Tardes enteras simplemente acostados, juntos hablando de nuestros sueños. Alejandro eventualmente abrió su carpintería, con ayuda de un pequeño préstamo que insistí en darle. Yo volví a la escuela como voluntaria, descubriendo que todavía tenía mucho que ofrecer a los niños. Un año después, en el aniversario de cuando nos conocimos, Alejandro me llevó de regreso a mi recámara, al ropero que había instalado aquel día que cambió mi vida. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó. Hace un año que instalaste este ropero, respondí con una sonrisa. Hace un año que mi vida cambió, corrigió. Gabriela, ese día vine a instalar un mueble y terminé encontrando el amor de mi vida. Se arrodilló y mi corazón se detuvo. Sé que esto va a escandalizar a la gente. Sé que hay quienes nunca van a entender. Pero no me importa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba el anillo que sostenía. Un anillo simple pero hermoso, no diferente al que Roberto me había dado tantos años atrás. Sí, susurré. 1000 veces sí. Mientras me ponía el anillo, miré hacia el espejo del ropero. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda triste de 52 años que había sido hace un año. Era una mujer enamorada, una mujer viva, una mujer que había aprendido que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Y mientras Alejandro me besaba, juré que podía sentir la presencia de Roberto en la habitación, no con celos o reproches, sino con bendición y alegría de que finalmente había encontrado el valor de vivir de nuevo. La vida, descubrí, tiene una manera graciosa de sorprendernos. A veces llega en la forma de un ropero nuevo. A veces en la forma de un carpintero joven, con ojos café y una sonrisa amable. A veces solo necesitamos el valor de decir sí cuando la felicidad toca a nuestra puerta, sin importar cuán inesperada sea su forma. Y así, a los 53 años comencé una nueva vida. No borrando la antigua, sino construyendo sobre ella. Porque los recuerdos no están en las cosas, están en nosotros. Y mientras los guardemos en nuestros corazones, nunca perderemos a quienes amamos. Esta es mi historia. La historia de cómo un ropero cambió mi vida. La historia de cómo aprendí que el amor no tiene edad, que la felicidad no tiene fecha de caducidad y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Fin.